dice, a un circuito serie con R igual a 8 ohm y L igual a 0,06 Henry, se le aplica una tensión V1 igual a 70,7 multiplicado por el seno de 200T más 30 grados. A continuación se le aplica una tensión V2 que va a ser igual a también 70,7 multiplicado por el seno, nada más que ahora es de 300 T más 30 grados. Estos son voltios. En lugar de la primera, dice. O sea que le aplicamos a ese circuito en serie con eso y con L. Hallar el valor de la intensidad I para cada una de las fuentes y construir los diagramas fasoriales correspondientes. O sea, en definitiva, es decir, hay que determinar el valor de I1 y un valor de I2. Y hay que construir el diagramita fasorial de pasaje entre tensión y corriente de acuerdo a él. Bueno, acá corriente alterna monofásica, que ¿hasta dónde han llegado? ¿Qué han visto? Valor instantáneo, medio, eficaz, todo eso lo conocen. Sí, bien. Circuito con resistencia, circuito resistivo puro. Inductivo puro, capacitivo puro, no, menos RL, RC y RLC. Bien. Veamos entonces cuál es la situación planteada. Bueno, la situación la podemos representar de esta manera. Una fuente de corriente alterna. Acá vamos a tener una resistencia en serie con una L. ¿Qué es lo que es L? ¿Ah? Inductor. ¿Y qué cosa del inductor es L? L no es un inductor. L es la inductancia o el coeficiente de autoinducción de la bobina. ¿Está claro? Bien. Por lo tanto, acá he puesto una B, primero voy a poner una B1 y acá después una B2. Y acá va a circular una corriente I1 y después una corriente I2, cuyos valores quiero calcular. Bien, primero que nada, ¿qué me han dado acá? B1. 70,7 seno 200 por T más 30 grados. Acá tengo, en forma implícita, tengo varios valores ahí, ¿no? Primero, toda la expresión. ¿Qué valor de corriente, de tensión alterna es ese? ¿Qué valor es este? B1 igual a todo eso. Valor instantáneo. ¿Por qué valor instantáneo? Y porque está variando permanentemente en el tiempo. Si yo voy reemplazando T, es el tiempo. Le voy dando valores a T, para cada valor de T obtengo un valor de B. Valor instantáneo. Bien. ¿Qué más tengo aquí? 70,7. ¿Qué es lo que es? Valor máximo. 200 o 300 omega. ¿Qué es lo que es omega? Velocidad angular. Eso es en el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Frecuencia angular. ¿Ah? Frecuencia angular. Sí, tiene que ver con el movimiento circular. ¿Sí? Porque el generador que está generando esta corriente alterna está girando con un movimiento circular uniforme. Entonces genera una frecuencia y por lo tanto esa frecuencia me da la frecuencia angular, omega. ¿A qué es igual omega? 2 por pi por esto, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces ahí tenemos datos implícitos. Bueno, pero yo quiero hallar el valor de I1. Y el valor de I1,
¿A qué va a ser igual? Y también va a ser igual a un valor máximo multiplicado por el seno de omega t más o menos un valor de phi, no sé cuánto. ¿Está? O sea que quiere decir que acá, por ejemplo, ¿qué datos son los que no van a cambiar con respecto al valor de la tensión? ¿Cuáles son los datos que dependen de la red? Omega, este omega no va a cambiar. ¿Sí? ¿Y el ángulo? ¿Por qué no? Pero va a ser 30 grados igual siempre y cuando la corriente y la tensión estuviesen en fase. Si están en fase, quiere decir que los dos fasores están uno encima del otro y los dos están girando con la misma frecuencia angular. Pero en este caso, de acuerdo al circuito que tenemos, ¿están en fase la tensión y la corriente? No, va a haber un desfasaje. ¿Por qué motivo? Bueno, les adelanto, ya lo van a ver, seguramente ahora lo verán. Una inductancia produce un retraso en la corriente de 90 grados con respecto a la tensión aplicada. La resistencia no. La resistencia no desfasa la corriente y la tensión. ¿Por qué? Porque en una resistencia, cuando circula una corriente, lo único que se hace es una caída de tensión y por lo tanto hay una transformación de energía eléctrica en calórica. Pero en cambio en la bobina, cuando circula una corriente variable en el tiempo, esto ustedes lo conocen, ¿sí? Una corriente variable en el tiempo, aparece ahí un fenómeno que es el fenómeno de autoinducción. Y en el fenómeno de autoinducción, ¿qué es lo que aparece en una bobina? Una fuerza electromotriz autoinducida. Esa fuerza electromotriz autoinducida es la que me provoca que esa corriente es como que la frena, ¿sí? Es como que la retrasa con respecto a la tensión 90 grados. ¿Está? Bien. Bueno, por lo tanto, por eso acá les puse más menos phi, si no acá hubiese puesto más 30 grados. Pero no sabemos, hay que averiguarlo. Bueno, a ver, ¿cómo lo averiguamos? Tengo el valor de R y tengo el valor de L y tengo omega. Fíjense que acá podemos determinar el R y L también. Esto, bueno, lo van a tener que aceptar, pero ya lo van a ver también. Si yo represento, también se puede representar la resistencia y la reactancia inductiva en un circuito a través de dos vectores, dos vectores complejos. Pero ojo, digo vectores y no digo fasores. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que es un vector y qué es lo que es un fasor? Un fasor es un vector giratorio. Los vectores giratorios son la tensión, la corriente, pero la resistencia no, ni la reactancia inductiva tampoco. ¿Pero están desfasadas entre sí? Sí, están desfasadas entre sí. ¿Cómo lo represento? Y lo represento a través de dos vectores desfasados 90 grados uno con respecto al otro. O sea que acá yo voy a decir, bueno, esto es R, y esto ya lo van a ver, por ahora tómenlo así. Esto es XL. ¿Qué es lo que es XL? La reactancia inductiva. Conceptualmente, ¿qué es lo que es la reactancia inductiva? Físicamente, ¿qué es lo que sería la reactancia? Claro, la resistencia más que resistencia, hablamos de la oposición. Es la oposición que le está haciendo esta bobina a la circulación de corriente. Claro, esta tensión me hace circular una corriente por el circuito. Esta resistencia le hace una oposición a la corriente, la bobina también. Pero las oposiciones que le hacen una y la otra son oposiciones distintas, ¿sí? Que se encuentran desfasadas entre sí 90 grados. Bien, si yo esto compongo la XL y la R, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo Z. ¿Qué es lo que es Z? La impedancia. Esa Z, ¿qué es lo que sería? Sería esto. Agarro yo
la R y la L, las meto en una capsulita, las dos juntas, y digo, ahí adentro tengo una R y una L, pero el conjunto es la impedancia Z. ¿Qué es lo que sería la impedancia Z? Es la oposición que le hacen todos los componentes del circuito a la circulación de corriente. ¿Está bien? Bueno, o sea que fíjese que yo acá puedo sacar Z. ¿Por qué motivo? Este ángulo que está acá va a ser el ángulo φ. Ya lo ven. Entonces, XL. Primero calculemos XL. XL es omega por L. ¿Está? Directamente. Omega es 2pi por F, pero no me dan la frecuencia, pero sí me dan omega. O sea que para el primer caso, vamos a empezar acá el caso A, vamos a determinar I1. Por lo tanto, ahí el XL, omega por L, este sería omega 1. Omega 1, ¿cuánto vale? 200. Eso lo tenemos que saber leer. Ahí está el dato. Bueno, y después voy a sacar Z, que va a ser la Pitágoras, raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado, y puedo sacar el ángulo φ. Φ va a ser igual al arco tangente de XL sobre R, opuesto sobre adyacente, XL sobre R. Bien, tengo Z y tengo φ. ¿Está? Ahí tengo Z y tengo φ. Bueno, ¿cómo calculo ahora la intensidad de corriente de 1? El valor máximo. ¿Cómo calculo el valor máximo de la corriente? Ley de Ohm. ¿Sí? ¿Intensidad igual a qué? Claro, la intensidad I1 y máxima 1 va a ser igual a la tensión máxima sobre Z. ¿Qué es lo que es la tensión máxima? 70,7. Esa es la tensión máxima 1, que es igual a la tensión máxima 2. Bueno, ya tengo el I máximo. B máximo sobre Z, o sea que ya tengo este valor. Seno de omega t. Omega lo tengo, no cambia. Más o menos el ángulo φ. Y el ángulo φ, ahí está el ángulo φ. ¿Sí? Entonces ese ángulo que ustedes van a sacar acá, después van a tener que ubicarlo al fasor. ¿Y cómo lo van a ubicar? Bueno, primero ubiquemos el fasor B1, porque dice también hacer el diagrama fasorial. Y este fasor es un vector que está girando. Y es un vector que está girando y le sacamos una foto. Esa foto que le sacamos, en el instante que le sacamos esa foto, me dice que ese fasor está acá. Este sería el B1, ¿sí? Este sería el B1. Lo vamos a poner así. En donde este ángulo que está acá, ese es el ángulo de 30 grados. Estos 30 grados que están acá, me dice que justo en el instante en que le sacamos a la foto de ese fasor que está girando a una frecuencia angular omega 1, ¿sí? Está en esa posición. Ese B1 es este que está acá, pongámosle B máximo 1, la misma nomenclatura, B máximo 1. Estoy representando ese valor máximo. Está girando, ¿sí? Bueno, y acá sacamos el ángulo de φ. Y este ángulo de φ, ¿cuánto les quedó? ¿Alguien lo tiene el valor por ahí? 50. Bien. Φ 56,3. 56,3 grados. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que va a estar esa corriente ahora 56,3 grados en atraso con respecto a la tensión. ¿Me explico? ¿Sí? Claro, porque esta sola me produce un desfasaje de 90 grados en atraso.
la corriente con respecto a la tensión. Pero esta, compuesta con esta, el atraso que me va a hacer es menor de 90 grados. ¿Cuánto? 56,3 grados. O sea que ahora yo acá, con un ángulo de menos 56,3 grados, porque es en atraso, represento el valor de la corriente. Esto que va a estar acá entonces sería I máximo 1. Ahí tengo los valores. Y este que está acá es el ángulo phi. Phi igual, le pongo ahí 56,3, pero yo sé que es negativo. Es en atraso porque yo sé que la bobina produce un atraso con respecto a la tensión. Bueno, ahí tengo el diagrama fasorial, pero me está faltando ahí completar ahora la ecuación de I1. Entonces I1 va a ser igual a I máximo 1 por el seno de omega t, y esto está mal, más menos, no es phi. Le vamos a poner phi. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque si le ponemos acá I máximo por el seno de omega t menos 56,3 grados, ¿qué estaríamos diciendo? Y estaríamos diciendo que este vector lo tengo que poner acá en atraso con respecto a la referencia. Esta es la referencia, 56,3 grados para abajo, y no es así. ¿Está? Van a ser entonces el ángulo que yo tengo que colocar ahí, es ese valor de θ que va a ser los 56,3 menos los 30 grados. En definitiva, ¿cuánto es? Menos 26,3. ¿Me explico? ¿Quedó claro? O sea que la corriente, para este caso, la corriente I1, ese valor instantáneo, va a ser igual al valor I máximo 1, que ya lo obtuvieron, multiplicado por el seno de omega t. Omega dijimos que era 200 por t, menos 26,3 grados. Esa sería la expresión de la corriente correspondiente a esa situación. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien. Es importante ir entendiendo esto de los fasores que están girando, fasores tensión, corriente, esos son los que giran. Pero cuando hablamos de una impedancia, de una resistencia, esto no gira. Porque esto es una oposición que le hace a la circulación de corriente. ¿Estamos? Bien. Bueno. Pregunta. La tensión máxima sería el valor de 70,7. O sea, el valor de la tensión máxima. El valor de la tensión máxima es esto. Porque el valor instantáneo te dice que es el valor máximo multiplicado por un seno, o puede ser por ahí un coseno, depende de cómo se exprese. ¿Está? Por el seno de omega t más menos un ángulo. Entonces por eso que este es el valor máximo, está implícito en el valor instantáneo. Y el ángulo de atraso, mientras más alta sea la resistencia, ese ángulo más chico va a ser. Claro, de R. mientras esta prevalezca, R prevalece sobre L, el ángulo más se va a aproximar a 0. ¿Está? Mientras más prevalezca L sobre R, el ángulo más se va a acercar a 90 grados. ¿Ah? Entonces, profe, R sí influye, o sea, sí retrasa a la corriente con respecto a la función. ¿Quién? R. No, No, y entonces, R no. Lo que te atrasa, ¿sí? la suma de, o sea, Está bien, la suma de los dos te va a dar un ángulo, pero la resistencia no te produce un atraso de la corriente con respecto a la tensión. ¿Ah? entonces no tendría que ser 90 siempre el atraso. No, ¿por qué? Si la resistencia no lo produce. No, pero vos estás sumando, estás haciendo una suma, ¿sí?, de dos vectores. Este es el vector R y este es el vector XL. Son dos vectores a 90 grados. Si este vector se hace chiquitito
y este vector se hace grande, vas a estar cerca de los 90 grados. Si este vector se hace grande y este otro se hace chiquitito, vas a estar cerca de los 0 grados. ¿Me explico? Pero el que te produce el desfasaje es la bobina, la resistencia no. ¿Sí? Si nosotros representamos, fíjense, podemos agarrar, bueno, esto ya no tiene que ver con el ejercicio, pero ya lo vamos a hacer en ejercicios que vienen. Esto ya está entonces, y el punto B es repetir lo mismo, con los otros valores, igual. Fíjense en una cosa, si nosotros tenemos un circuito como ese, y pongamos ahora, trabajemos con valores de eficacia. Yo tengo una fuente de alterna, y acá tengo una R, y acá tengo una L, R, L, acá le aplico una tensión, acá circula una corriente. Esta corriente, al circular por la resistencia, ¿qué produce la resistencia? Produce una caída de tensión. Esta caída de tensión, ¿a qué es igual? ¿Ah? I por R. Esta va a ser I por R. Y luego, cuando circule por la bobina también produce una caída de tensión, ¿o no? ¿Y a qué va a ser igual la caída de tensión en la bobina? I por XL. I por XL. Bien. Si yo ahora represento vectorialmente esto, ¿sí? Digo, bueno, a ver, voy a tomar como, tengo un circuito serie, la corriente es única, ¿sí? Y voy a representar, digo, bueno, esta es la corriente. Esta es la corriente. Y ahora voy a representar las caídas de tensiones del circuito. Entonces tengo que representar ahora, la corriente es única en el circuito, pues está en serie, por eso la tomo, digo, tomo la corriente y ahora voy a representar las caídas, superponiéndola con la corriente, de acuerdo al efecto que produce cada elemento. La caída I por R, ¿cómo la represento? Caída de tensión I por R. La tengo que representar en fase con la corriente. O sea, si esa es la corriente, yo voy a representar mi I por R, es esa, I por R. Esta I por R, si quieren, denominémosla igual a V sub R. Y esta que está acá, denominémosla V sub L. Entonces ahí tengo la I por R, que es igual a la caída V sub R. Bien. Y ahora tengo que representar esta otra caída de tensión. Y esta caída de tensión, ¿cómo la represento ahora con respecto a 90 grados? La tengo que representar a 90 grados hacia arriba. La corriente en atraso con respecto a la tensión. Todos los fasores siempre giran con la frecuencia angular omega en sentido antihorario. Por lo tanto, ahora yo voy a representar la caída de tensión, ¿sí? V sub L, y ahora aplico la segunda ley de Kirchhoff. Acá tengo subida de tensión, acá tengo dos caídas de tensión, la suma de las caídas de tensión igual a la tensión aplicada. O sea que al aplicar sumo vectorialmente, ¿qué es lo que obtengo? Yo obtengo acá un valor de la tensión B. Y este ángulo que está acá es el ángulo phi, ángulo de pasaje entre la tensión y la corriente. ¿Se entiende? Entonces ven, esto, la caída de tensión en la resistencia con la corriente, ven que está en fase, no desfasa. Y la otra, esta es la que se desfasa. Bueno, cuando yo hago la suma, obtengo, ¿no es cierto?, ese diagrama, que es el diagrama vectorial de tensiones. Diagrama vectorial de tensiones. Y si yo quiero pasar del diagrama vectorial de tensiones a este diagramita vectorial, que este es el diagramita vectorial de impedancia, se denomina, fíjense, este es el diagrama vectorial de impedancia, ¿sí?
impedancia. Bien. Si yo acá divido cada uno de estos vectores, lo divido por i, lo divido por i y lo divido por i, ¿qué es lo que obtengo? Acá obtengo r. ¿Y acá qué es lo que obtengo? Obtengo XL. ¿Y acá qué es lo que obtengo? Z. El ángulo phi sigue siendo el mismo. Si se dan cuenta, ese ángulo phi que yo les representé acá sigue siendo el mismo. ¿Se entendió? Profe, en el caso de tener un capacitor, adelanta la corriente y el que surgía hacia abajo. Claro. En el caso de que acá, en vez de haber tenido esta inductancia, esa bobina, si yo pongo un capacitor acá, ¿qué es lo que pasa? La corriente se adelanta con respecto a la tensión. Hubiese tenido que representar el B sub C hacia abajo y el Z hubiese, la tensión hubiese quedado hacia abajo. ¿Explico? Bien.